vamos a tener más intimidad, estoy seguro. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Estamos en el stand de la Intersindical de Cultura Radar, que es un espacio que integramos junto a decenas de sindicatos de CGT y de CTA, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la FATPREN, y con quienes nos solemos turnar para tener distintos momentos en la feria cada organización gremial. Hoy vamos a tener 3 actividades, esta es la primera. Te agradezco, Mariano, por invitarme a estar acá. Estoy un poco de más, pero aprovecho que estoy para comentarles eso. Vamos a tener a las 5 de la tarde una actividad sobre la situación de los medios de comunicación en la Argentina en la era Milei, la libertad de expresión, el derecho a la información, en particular el ataque a los medios públicos, a Telam y ahora el intento de privatización de la televisión pública y Radio Nacional, que desde CIPREVA estamos enfrentando y resistiendo. Y vamos a contar con la presencia de compañeros y compañeras del gremio, de la comunicación, y en particular con la senadora Eugenia Duré, de Unión por la Patria de Tierra del Fuego. Y para cerrar la jornada va a estar la compañera Mariana, que está acá presente, presentando su libro Revolución es Palabra, sobre Osvaldo Bayer, sobre uno de nuestros maestros y secretario honorario del CIPREVA. Y para arrancar, bueno, Mariano empezó a trabajar con nosotros en el sindicato, estaba en un taller sobre literatura y periodismo, y bueno, nos propuso presentar su libro, nos pareció oportuno, y que estaba bueno también, y acá en conversaciones con Diego, la idea es que puedan intercambiar un poco ellos, no solamente sobre el libro, que reflexiona sobre cómo llegamos hasta acá, en estos 40 años de democracia, que lo termina de escribir y de publicar en agosto del año pasado, es decir, antes de que Milei se imponga en las elecciones. Entonces, que por ahí me parece que es oportuno en un momento como este, para nosotros que estamos atravesados por tantos conflictos del día a día, poder tener un ratito para un debate sobre los problemas, las limitaciones, las tensiones que tiene nuestra democracia, qué fue lo que hicimos para llegar hasta acá, y también, y seguramente Diego va a interiorizar más sobre este punto, o a puntualizar más cómo estamos hoy y por qué no hacia dónde vamos. Así que bueno, hecha esta presentación muy vaga, muy amplia, le doy la palabra a Mariano y bueno, para que charlen junto con Diego, y después me sumo para algún comentario. Bueno, muchas gracias, Agus, gracias a quienes están aquí presentes, la verdad, una enorme alegría para mí hacer coincidir también mi incorporación al Sindicato de Prensa de Buenos Aires con la salida de un libro que sale por una editorial independiente vinculada a los movimientos populares, y bueno, poder estar aquí con el secretario general del sindicato y con Diego Stulwar, un viejo amigo ya de muchos años, con quienes hemos transitado muchas luchas, muchos procesos de reflexión, incluso de conversación y de escritura, como en un libro anterior, Desde Abajo y a la Izquierda, Movimientos Sociales, Autonomía y Militancias Populares, publicados por 40 Ríos en 2019, que de algún modo funciona también como un libro que está en serie con este otro y con algunos trabajos que vengo haciendo hace ya varios años, que de algún modo entiendo coinciden también con el espíritu, con el ímpetu de aquellas cuestiones que aparecieron en 2001 en torno a la investigación militante, la labor del colectivo Situaciones, el vínculo como la cátedra Che Guevara que trató de establecer entre universidad y militancia popular, etc. Así que bueno, qué mejor que una oportunidad para poner en relación movimientos populares, sindicatos, intelectualidad, universidad pública en un contexto como este. Así que bueno, para arrancar directamente me parece dejarle la palabra a Diego, que pueda hacer una primera aproximación a la temática, bueno, al libro, y a partir de eso conversar informalmente un poco aquí entre amigos, amigas, compañeros de ruta. Así que bueno, gracias Diego, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Estar acá en la Feria del Libro hablando de estas cosas siempre tiene este elemento un poco contradictorio, ¿no? Estamos en un gran mercado donde hay de todo y nosotros siempre aspiramos a conversaciones así trascendentes, digamos, ¿no? Entonces, vamos a hablar entre nosotros, digamos, como si fuera un lugar adecuado.
Pero cuando estábamos entrando me acordaba, por otro lado, que de tantas pequeñas presentaciones de estas que se hacen todos los años, algunas no tan pequeñas, se ha logrado que esta feria que tiene el pabellón Martínez de Oz tenga también la sala Horacio González, ¿no? Ahí. Exactamente. Entonces nos toca defender un poquito esa parte de la feria, digamos. Bueno, con respecto al libro de Mariano, yo tengo dos cosas. Tengo una frase de una novela que leí ayer anoche que dije, esto es lo que yo quiero hablar con Mariano, ¿no? Pero si la leo así de entrada no se va a entender. Voy a hablar primero un poco de tu libro y después leo la frase. El prólogo de tu libro, Mariano, está fechado en agosto del 23. Es decir, exactamente en el momento en que la moneda estaba en el aire y no se sabía para dónde iba a arrancar este país. Y entonces, es un libro que se detiene en el punto en donde se está por resolver algo tremendo, que se resolvió como todos sabemos que se resolvió, ¿no? Y un poco me parece que el hecho de que el libro esté escrito en el 2023 y hable de los 40 años de la democracia, pone al libro en una condición que es absolutamente radical, que es casi yo diría el primer libro que surge de la militancia popular, que es un balance de cómo llegamos a sacar. No un balance crítico de la democracia, y esto es lo paradojal, un balance muy rico de la militancia popular, que si me permitís un poco la provocación, yo diría que explica por qué llegamos hasta acá. Quiero decir, son 40 años de luchas sociales, son 40 años de luchas populares, son 40 años de ensayos críticos, de clases, de charlas, de intelectualidades, de militancias, de movimientos, que no lograron hacer aquello que nos propusimos hacer, que es hacer de la democracia un campo de disputas. Entonces quisiera invertir un poco la orientación de tu propuesta, porque vos escribís este libro diciendo la democracia es la principal cuestión que tenemos en disputa. Y yo no puedo no darte la razón, ¿no? Porque es tu libro, porque es tu presentación, porque sos mi compañero y porque pienso como vos. También pienso que la democracia es un punto de debate. Pero también creo que tenemos que hacernos cargo que la victoria de Milei supone un balance muy negativo de nuestra sociedad sobre aquello que nosotros queríamos disputar. Entonces, después podemos discutir por qué hacemos ante eso, qué significa disputar la democracia en esta sociedad, en este momento, en donde lo que llamamos la democracia está procesando discursos fascistas, está convalidando a futuro crímenes económicos de enormes consecuencias y no tenemos recursos para frenarlo. Entonces, está cerrando tela, digamos. Están ocurriendo una cantidad de cosas que, si esos movimientos populares, esas militancias, esas clases en las facultades y en las charlas en los colegios y en los sindicatos y en los cortes de ruta hubieran provocado lo que nosotros hubiéramos provocado en términos de disputa, no estaría ocurriendo. ¿Sí? Entonces me parece que el punto de partida fundamental es entender, a mi modo de ver, ¿no?, que tu libro no es exactamente una línea para lo que viene. Para mí es un punto de balance. Es un punto de balance. Entonces, lo primero que iba a decir, ya lo dije, ¿no? Es una frase que Mariano escribe en el prólogo, que dice: la democracia es el elemento central de las disputas políticas, ideológicas en este momento histórico. Yo escribiría la misma frase y le pondría signos de pregunta. Diría, ¿es? Porque si nos vamos al origen de la apuesta por la cual la militancia popular intentó trabajar al interior de la democracia, era una derrota previa. La derrota de la hipótesis de la lucha revolucionaria, de la lucha armada. Entonces, esa derrota, que todos sabemos qué profunda fue, nos hizo pensar a generaciones enteras de militantes o de personas que nos interesa la vida social y política, que el espacio era la democracia. A 40 años, ¿qué quiere decir eso? ¿Seguimos pensando lo mismo? ¿Qué significa en todo caso pensar lo mismo? Ahora quisiera pasar a otro párrafo que escribe Mariano más hacia el final. No se puede decir que no estemos en una feria, ¿no? Sí. Bueno, dice Mariano, yo no sé si... Lo leo con la expectativa de que escuchen y de que se puedan concentrar un segundo en lo que dice Mariano.
el próximo presidente o presidenta que tenga la Argentina, evidentemente esto está escrito en el año pasado, pero da una cierta idea del vértigo, ¿no? O sea, pensar en la época pre-Milei ya nos queda un poco anacrónico, pero dice así: el próximo presidente o presidenta que tenga Argentina surgirá de una elección reñida en la que a su vez el peronismo y el kirchnerismo como corriente de él definirá seguramente rasgos centrales de sí para el porvenir, tanto en caso de salir triunfante respecto del programa del gobierno, como si sale de las urnas derrotado y por tanto respecto a si contribuirá o no, respecto a si contribuirá o no y cómo a la resistencia por venir. Es decir, o sale triunfador y hay un nuevo peronismo en el gobierno, o sale derrotado y veremos cómo contribuye a la resistencia. Y sigue. La asunción se producirá, si todo marcha en sus carriles normales, en diciembre, momento en que a su vez se conmemorarán 40 años de vigencia de vida democrática ininterrumpida en el país. Buen momento entonces para analizar lo que ha pasado y no, en estas 4 décadas que no podemos dejar de experimentar de un modo ambivalente y un profundo sabor amargo por la consolidación extrema de la desigualdad y la injusticia social. Entonces yo ahora voy a leer este mismo párrafo al revés. Voy a decir: estamos en una democracia que ha consolidado la desigualdad y la injusticia social de una manera extrema y tenemos un sabor amargo. Así como leo yo el libro, invirtiendo el párrafo. No es que estamos en una democracia que no sabemos dónde va a ir. Estamos instalados en la desigualdad y en la injusticia más brutal y por eso no sabemos qué hacer con la democracia. Eso me parece que es algo que cambió muy radicalmente. Es cierto que si Milei hubiera perdido las elecciones hoy estaríamos pensando diferente, pero sería en cierto sentido engañoso. Sería en cierto sentido engañoso, porque no estaríamos reconociendo que, vamos a decirlo así, ¿no?, esas desigualdades extremas que en este libro Mariano está registrando, Milei no tiene nada que ver con eso. Milei no tiene la culpa de una sola de las injusticias que Mariano estaba acá nombrando. Las injusticias que acá estaba nombrando fueron producidas por años y años y años de gobierno, del peronismo, del kirchnerismo, un poco de Macri y un poco del radicalismo. ¿Qué hacemos con eso? O sea, mi pregunta es esto: ¿qué hacemos con eso? Si la verdadera democracia de la que estamos hablando, en la que no queremos que Milei gobierne porque radicaliza todo para mal, porque nos mete en una situación insoportable y no sabemos si va a tener retorno, no está causada por la ultraderecha. La ultraderecha está causada por la injusticia previa. Lo voy a decir así: nuestras prácticas democráticas producen ultraderecha. ¿Qué hacemos? Esa sería mi pregunta. Pero no es una pregunta mía. Es evidente que, salvo que yo esté muy mal con relación al medio, supongo que cuando yo digo esto ustedes deben decir, y sí, es un poco así, ¿no? No estoy diciendo nada demasiado extraño. Lo que quiero decir es que esto surge del libro de Mariano. Y surge del libro de Mariano no porque Mariano nos haga una historia más o menos obvia contándonos cuáles fueron los hitos fundamentales de la democracia. Lo que Mariano nos cuenta es la historia de las militancias. Son los debates de las militancias. ¿Tan brillante lo que estamos diciendo? Nos aplauden de lo lejos. Bueno, no sé. Esto es básicamente lo que les quiero contar. Quienes conozcan a Mariano, este libro exactamente es una asociación de sus trabajos anteriores. De vuelta estamos revisando el zapatismo, estamos revisando las luchas sociales, estamos discutiendo los debates, el autonomismo, los distintos aportes intelectuales. Mariano hace un trabajo teórico al comienzo de destilar cuáles son los filósofos que nos dejan pensar, pero digo, todo eso que el lector se lo encontrará si se lo lee, me parece que está al servicio de este punto que ahora estamos, del que quiero insistir, que es ¿qué vamos a hacer con la palabra de democracia y qué quiere decir que esté en disputa? Por supuesto, Mariano da argumentos absolutamente convincentes para seguir discutiendo la democracia. Por ejemplo, que la democracia nunca es un término resuelto. No solo que es un espacio abierto a disputas sociales, políticas, ideológicas, sino que el propio término democrático está desde siempre atravesado por formas de interpretación diversas, no está resuelto nunca qué quiere decir la palabra democracia, que la política siempre disputa por términos. O sea, está completamente bien argumentado el asunto que Mariano quiere pensar y es lo que hemos pensado 40 años. Lo que yo quisiera poner en discusión es qué es lo que la realidad hizo el último año con nosotros, con la manera de leer esos libros y con la manera de leer esa historia militante. Es decir, tengo la impresión de que es demasiado
acertado, es demasiado acertado el cachetazo que nos pegó la derecha, respaldada por la realidad, como para que nosotros reaccionemos diciendo que en realidad esto es un momento de engaño y de acción psicológica de un grupito que nos están engañando respecto de quiénes somos, de cómo se vota, de cómo se piensa. Por otro lado, estamos muy acostumbrados a decir, bueno, estamos como estamos por la pandemia, estamos como estamos por las redes sociales, estamos como estamos por el gobierno de Alberto, estamos como estamos por la crisis y la guerra, en fin, tenemos una serie de coartadas en torno a las cuales vamos girando, ¿no? Y describimos un rato la pandemia y lo que la pandemia nos hizo. Hablamos de los telefonitos celulares y lo que nos hicieron. Hablamos del gobierno de Alberto, insoportable, y atrás el de Macri, peor, ¿no? Entonces, sabemos describir la situación, pero también yo creo que sabemos que en ninguna de esas descripciones estamos logrando pensar exactamente en qué consiste la crisis de nuestras prácticas y la crisis de nuestros discursos. O sea, alguna razón tiene que haber para que el conjunto de factores que nombramos como siendo la causa de la situación actual nos dejen a nosotros tan afuera, tan inertes y como un elemento tan poco determinante en el transcurso de ese tiempo. Por eso digo, me interesa el libro de Mariano porque de alguna manera, leído como balance, pone el dedo en la llaga. Dimos los debates, hicimos las militancias. ¿Qué pasó? No es que yo quiera terminar, podemos seguir charlando ahora, pero digo, anoche, sin saber exactamente cómo plantear estas cosas, estaba leyendo una novela que me recomendaron mucho, que se llama El mago del Kremlin, que se ve que está bastante de moda porque es un personaje, es una suerte de asesor de como sería de Putin, digamos, ¿no? de un gobernante ruso al que llaman el zar. Una especie de asesor estrella, unos que se la saben todas, ¿no? Entonces, me lo regalaron y lo empecé a leer. Lo empecé a leer sin mucha expectativa, pero me encontré esto. La escena que les voy a leer transcurre en la Rusia actual. Quien habla es el abuelo del personaje. Es un abuelo aristocrático, es un abuelo anticomunista que sobrevivió, digamos, en Rusia, digamos, a todo el tipo de represalias que pudo haber sufrido, y cuando el personaje era chico, el abuelo le dijo esto: créeme, lo único que puedes controlar lo único que puedes controlar es tu manera de interpretar los acontecimientos. Si partes de la idea de que no son las cosas, sino el juicio que nos hacemos de ellas, lo que nos hace sufrir, entonces puedes aspirar a tomar las riendas de tu vida. Si no, estás condenado a matar moscas a cañonazos. Yo leí esto y dije, esto es lo que yo le quiero decir a Mariano, lo voy a leer de vuelta. Créeme, lo único que puedes controlar en tu manera de... lo leo mal repetidamente. Créeme, lo único que puedes controlar en tu manera de interpretar... Lo volví a leer mal, no te lo quiero decir. No te lo quiero decir. Créeme, lo único que puedes controlar es tu manera de interpretar los acontecimientos. Si partes de la idea de que no son las cosas, sino el juicio que nos hacemos de ellas, lo que nos hace sufrir, entonces puedes aspirar a tomar las riendas de tu vida. Si no, estás condenado a matar moscas a cañonazos. ¿Por qué me interesó esto a mí? No sé, lo leí tan mal que quizás no les transmito nada, pero no estamos seguros de qué es lo que estamos viviendo. Podemos apurarnos a decir, esto está bueno, esto está malo, esta marcha estuvo buena, esta medida estuvo mala, podemos deprimirnos, podemos poner contentos con lo que estamos viviendo, pero eso no es nuestro poder, ese no es nuestro poder. Nuestro poder es interpretar lo que estamos viviendo, tratar de entender lo que estamos viviendo, más allá de que en el momento lo consideremos bueno o malo, más allá de que lo suframos o que nos entusiasme, más allá, digamos, de nuestra reacción anímica a cada uno de los momentos, lo que realmente está en nuestro poder es provocar un sentido, producir un sentido. Y a mí me da toda la impresión de que el libro de Mariano tiene, como si yo le dijese, una segunda vuelta. Es lo que es, y es también aquello que nos podría nosotros como lectores ayudarnos a tratar de entender cuál es el sentido del momento que estamos viviendo. ¿Cuál es el sentido de lo que estamos viviendo, siendo que nos situamos en los efectos de ciertas militancias y ciertas lecturas?
Bueno, muchas gracias Diego, gracias a quienes están aquí escuchando también entre todo el barullo de la feria, que ya sería del libro y de la música, para contribuir a las artes diversas. Me gustaría hacer algunos comentarios en función de lo que planteó Diego, como para también acompañar un poco la difusión del libro, ¿no? Que tiene que ver un poco también con este tipo de actividades, con presentarlo no solo en la Feria del Libro como una forma de intervenir en este espacio donde circula quizás mucha gente interesada por motivos diversos, sino también con los movimientos populares, en las universidades públicas, en los sindicatos, y abrir esa discusión en torno a algo del balance, ¿no? De estos 40 años. Así que partiría un poco de ahí, de indagar un poco más en torno a el momento del balance, para quizás pensar algunas cuestiones más en torno a la actualidad, que es lo que queda fuera del libro, pero que quizás, como decía Diego, el balance permite indagar, ¿no? En primer lugar, la cuestión de cómo pensar estos 40 años por fuera de una periodización de tipo escolar, ¿no? Y de tipo estatalista. Es decir, cómo pensar estas 4 décadas desde las luchas, es decir, cómo pensar la historia nacional e internacional, siempre en realidad desde un punto de vista popular de las luchas, que tratan de transformar la realidad en una perspectiva emancipatoria. Y entonces ahí hay algo que el libro plantea, que es, de algún modo, en estos 40 años transitamos por lo menos por 3 ciclos, ¿no? Un primer ciclo de lucha desde abajo, que tiene que ver con la construcción de organizaciones de base, con protestas, ¿no? Con una recomposición de fuerzas luego de la derrota del 76, ¿no? Lo que instauró la dictadura cívico-militar, ese proceso de reorganización nacional que además dejó una matriz productiva y social muy clara, ¿no? Respecto de la diferencia con la sociedad anterior al 76, y frente a eso emergieron un montón de resistencias y de procesos de lucha, pero que no se planteaban una disputa en el plano de la estatalidad, ¿no? Es decir, no aparecía la pregunta por formas de gobierno diferentes a los que se enfrentaban, que ya venían implementando el neoliberalismo, ¿no? Y con Menem, claramente, en los años 90, con el menemato, en democracia se termina de consolidar. Luego un ciclo de gobiernos progresistas que mantienen en el continente más o menos conexión con esas luchas desde abajo, muchas veces no, una cierta distancia, pero que así todo toman muchas de esas demandas, de esos anhelos, de esos ejes que estaban planteados en las resistencias populares, y algo de eso empieza a ser política de Estado, más nuevas reivindicaciones y cuestiones que aparecen en la época de los 2000, y ya hacia fines de esa primera década empieza a entrar en crisis todo lo que se denominan los gobiernos progresistas latinoamericanos, entre ellos en la Argentina el kirchnerismo, y entramos en una fase de lo que en el libro se caracteriza como de desorientación e incertidumbre, ¿no? Es decir, las luchas desde abajo no alcanzan, solamente resistir, ¿no? Un poco el ideario zapatista de mediados de los 90 y del 2001 se muestran como insuficientes como respuesta política, como para tratar de construir otro tipo de sociedades. Los gobiernos progresistas mostraron también su insuficiencia, sobre todo en Argentina, teniendo el dato histórico inédito de 3 gobiernos consecutivos sin interrupción, algo que no había podido desarrollar ni siquiera el peronismo histórico, ¿no? Interrumpido por golpes de Estado. Es decir, que luego de 3 mandatos consecutivos quedaban un montón de cuestiones irresueltas. Emerge la economía popular, por ejemplo, de algún modo como continuidad y recreación de las luchas piqueteras de los años 90, con la consigna "somos lo que falta". Es decir, después de 3 gobiernos consecutivos de gestión progresista del Estado, todavía sigue habiendo una caterva de cuestiones irresueltas, de injusticia social, de problemáticas políticas, y entramos en esa incertidumbre, en esa desorientación, que hoy cabe preguntarse si en realidad no estamos a las puertas de un nuevo ciclo. A mí, de todos modos, el libro cierra en agosto del 2023, pero igualmente al día de hoy, si tuviese que hacer un cierre del libro ahora, no sé si me animaría a afirmar con tanta energía, con tanto ímpetu, así como lo hago de los ciclos anteriores, que ahora estamos comenzando un 4º ciclo con una característica determinada. Me parece que todavía sigue siendo bastante coyuntural la situación que estamos viviendo, y que hay que ver cómo se termina de resolver
en los próximos meses, en las próximas semanas, si efectivamente un movimiento, ¿no?, conservador, de consolidación de políticas de derecha que amplíen la injusticia, la dependencia nacional, etcétera, terminan siendo la respuesta a todo esto que venimos viviendo, o si algo en el medio acontece, ¿no? Entonces me parece que ahí es en donde inscribir la caracterización de coyuntura en esta situación más estructural de los 40 años puede contribuirnos también a pensar sin tantos vaivenes como muchas veces sucede en Argentina, ¿no? Que eso se expresa en los estados de ánimo. Hay una gran movilización, un gran proceso de luchas, pensamos que estamos a las puertas de una gran transformación. Hay un revés, pensamos que es una derrota histórica, que por 40 años no nos vamos a poder reponer, ¿no? Como que muchas veces las caracterizaciones inmediatas sobre las circunstancias políticas llevan a vaivenes muy profundos en los estados de ánimo, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver, pero me parece que podríamos empezar a tomar varios elementos que indican que estamos un poco a las puertas de un nuevo ciclo, proceso político en la Argentina, que de todos modos no plantean una desconexión con el balance de estos 40 años, es decir, aquellas cuestiones irresueltas en el proceso de las luchas de estas 4 décadas siguen siendo una cuestión que tenemos que poder pensar. Y ahí, hacia el final del libro, aparecen algunas cuestiones programáticas en torno a cómo pensar nuevamente, por ejemplo, en términos de pueblo, hegemonía y nación, proyectos populares que impliquen recaracterizar nuevamente el sujeto social y político del siglo XXI, es decir, que no podemos seguir pensando el término pueblo tal como se pensó en el siglo XX, que hay que poder hacer un esfuerzo por pensar en términos cerca en el tiempo, es decir, cómo pensar desde sociedades que quedaron profundamente fragmentadas por el proceso neoliberal, frente a las cuales se erigieron luchas sectoriales y locales, pensar nuevamente en formas que nos permitan amalgamar todas esas peleas en una visión común de un proyecto de país, ¿no? Que ese proyecto de país pueda pensar la soberanía nacional enlazada con la propuesta de la patria grande latinoamericana que está desde los inicios mismos de cada uno de nuestros países, y teniendo en cuenta que en el capitalismo, pero sobre todo tras el proceso de globalización de los últimos tiempos, no hay salida nacional, no hay salida regional que pueda pensarse si no es en el camino de nuevamente recuperar un eje de internacionalismo de la lucha de los pueblos, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que plantea un poco el balance del libro hacia el final sobre estos 40 años, que tienen que ver con las problemáticas que las militancias hemos tenido en términos de pensarnos desde esos lugares sectoriales, locales, muchas veces en términos más bien corporativos, que de un sujeto popular que pueda transformar el conjunto de la realidad. Bueno, y en el medio obviamente las discusiones con las cuestiones del peronismo, los liderazgos unipersonales, las formas más verticales de intervención en la estatalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay un conjunto de problemas teóricos y políticos que necesitamos poder abordar en términos prácticos y en términos teóricos, sin los cuales vamos a seguir de algún modo repitiendo matrices que nos llevan a no poder abordar de fondo propuestas para discutir el poder real y construcción de una alternativa para un nuevo tipo de sociedad en la Argentina, que es la dificultad que hemos tenido en estos 40 años, ¿no? Es decir, si hay algo que introduce con mucha claridad el golpe del 76 y su salida en el 83, es la imposibilidad de discutir una estrategia popular que pueda radicalmente replantear las bases de organización social, política y cultural de la sociedad argentina, ¿no? Es decir, que tanto las luchas de resistencia como los gobiernos progresistas se encuentran frecuentemente bajo esa limitación, ¿no? Entonces, volver a discutir un proyecto de fondo. Y ahí me parece que la cuestión de la democracia, y cierro mi intervención con esto, y para abrir si hay preguntas, o si Agus o Diego quieren también seguir complementando un poco la charla con otras intervenciones, que es cómo pensar la democracia desde las formas, ¿no?, como más tradicionales, institucionales, formales, que en contextos como estos incluso es necesario defender frente a avances conservadores de la derecha, es decir, cómo tenemos la necesidad, por una cuestión vital, de poder defender incluso aquello que cuestionamos de la democracia liberal, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación,
etcétera, etcétera, pero también una puesta en cuestión de la reducción de la democracia a esos procedimientos institucionales. Y entonces ahí sí pensar estas 4 décadas desde lo que en el libro aparece como vectores de democratización. Es decir, las luchas, las resistencias y los procesos de organización popular que fueron democratizando de hecho la sociedad argentina con una serie de agendas puestas en la esfera pública a través de la movilización y de distintos métodos de lucha. Entonces, yo para cerrar un poco diría, la masividad que hoy tienen todas las organizaciones, la territorialidad que han conquistado inédita en la Argentina y la continuidad de experiencias con distintas capas etarias, sin un corte abrupto de una represión indiscriminada como se ha padecido en otros momentos históricos de nuestro país, son también datos de la democracia, de esta democracia formal, ¿no? Liberal, representativa, etcétera, pero que son cuestiones que aparecen como ganancia para el movimiento popular. Es decir, que cualquier proceso que podamos pensar hoy, no lo pensamos desde menos 40, sino que lo pensamos desde un conjunto de organizaciones muy masivas, muy extendidas territorialmente y con muchas capas etarias a su interior que pueden procesar un archivo político de las luchas de nuestro pueblo. Entonces diría, las ultraderechas que emergen, ¿no? Estos neofascismos, como querramos caracterizarlos, que es también una discusión, son también la respuesta a esas luchas, ¿no? Es decir, diría, Diego, ahí como para sumarle a tu intervención, solamente son una respuesta a las injusticias que parió el peronismo y el radicalismo, digamos así, o son también una respuesta a las luchas feministas, a la lucha de las disidencias, a la organización territorial de matriz comunitaria de las economías populares, al sindicalismo que siempre están queriendo barrer del mapa, a la defensa de la educación pública, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿no es también una respuesta a esos vectores de democratización estas derechas? Bueno, ahí me parece que hay algo para pensar entonces qué nos queda de saldo del proceso de estos 40 años de organización y de lucha popular, con las limitaciones que hemos encontrado, pero también con estas capas que nos permiten no pensar desde menos 40, sino pensar desde un acumulado de fuerzas que obviamente tienen este problema, es decir, todas esas instituciones, organizaciones, etcétera, votan a Sergio Massa y pierden, ¿no? Todas esas organizaciones, instituciones se movilizan en defensa de la educación pública y la situación está como está al día de hoy. Es decir, que están las dos cosas, por eso esa ambivalencia que aparece mencionada en el párrafo que leía Diego en el libro, porque no nos permite, me parece, hacer un balance completamente negativo de este 40 años de lucha, me parece a mí, si uno se sitúa desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, están las dos cosas a la vez, y para cerrar, me parece que además sigue siendo el rasgo distintivo que marca las peleas en una época donde, luego de 150 años de lucha, sobre todo de los pueblos de Occidente, ha caído un paradigma, que es el paradigma tal como se pensó, por lo menos desde el manifiesto comunista hasta la caída del muro de Berlín, con un esquema de proceso revolucionario, de ruptura, sea vía guerra popular, sea insurrección, que permitan un proceso de transformación que no tenga en cuenta la disputa en el marco de las instituciones democráticas. Creo que en estos años lo que ha sucedido es que todos los procesos de avance, que como aparece mencionado en el libro, son los procesos de Bolivia y de Venezuela, fundamentalmente en América Latina, que fueron los que plantearon reforma constitucional y transformación del Estado y un eje en la movilización popular, han sido procesos que han llegado vía la participación electoral al interior de estas instituciones que se cuestionan, pero desde su participación. No ha aparecido ni en América Latina ni en el mundo hasta ahora ninguna vía, digamos, que no sea esta, como sí aparecieron en el siglo XIX y en el siglo XX las vías de la insurrección y de la guerra popular como caminos hacia la liberación. Entonces, en algún punto sigue siendo, aún hoy, con todos estos problemas y con estas derechas en el gobierno, luego de haber ganado elecciones, de todos modos, la cuestión de la democracia, una cuestión que las luchas y los procesos de resistencia tenemos la necesidad de abordar con rigurosidad. Así que bueno, en ese sentido el libro trata de ser un poco eso, ¿no? Un aporte a pensar estas 4 décadas en la Argentina, siempre conectadas con el proceso latinoamericano en el marco de la globalización neoliberal.
A ver, yo primero te agradezco por la posibilidad de que discutamos estos temas, insisto con lo que decía al principio. Nosotros estamos en una vorágine que nos impide por ahí reflexionar e incluso pensar muchas de estas cuestiones que son centrales para las luchas que llevamos adelante todos los días, para cómo encaramos esta etapa, ¿no? Y la verdad que lo hacemos muy poco. Después, coincido con lo último que dijiste y acá voy a spoilear algunas de los interrogantes y dudas que tengo, que es que más allá de todas las limitaciones, nuestra democracia y nuestro campo popular, por llamarlo de alguna manera, tienen esos niveles de acumulación que se expresan en el movimiento obrero en la calle, en los movimientos sociales, en el feminismo, en los universitarios hace 10 días, haciendo una movilización histórica. Yo coincido que eso es un valor y que eso es algo que hay que reivindicar. Después tengo algunas dudas. Primero me preguntaría por qué todos los balances los hacemos en relación a los 40 años. La respuesta es medio obvia, ¿no? Porque primero algún punto de inicio hay que encontrar y segundo que, bueno, nadie desconoce el punto de irrupción que tiene en la historia de nuestro país el golpe cívico-militar, la dictadura genocida que termina en 1983. Entonces me parece lógico en algún punto. Ahora, cuando yo lo pienso, me es inevitable, y a vos también, Mariano, disociar eso de la construcción previa y la acumulación que supone a los que comienzan procesos de lucha, aún con la derrota a cuestas y aún con esa irrupción en el medio. Y a mí, por lo menos, esto es algo muy personal, para la historia de nuestro país y para el presente actual y para analizar la situación de las organizaciones populares y de la militancia, me resulta más sencillo retrotraernos a nuestra propia historia sin pretender que sea única, ni mucho menos. Yo además comparto la mirada de nuestros propios orígenes, pero además por una necesidad pragmática nosotros tenemos que pensarnos como desde toda América y desde las provincias del sur y desde Latinoamérica para plantear una liberación, una emancipación, si eso es posible. Si eso es posible solo con esa lógica. Ahora, me resulta, por ejemplo, bastante marginal lo que influyó el zapatismo en nuestro movimiento popular. Y creo que tiene más que ver con una cuestión generacional y una cuestión de nostalgia de un sector de compañeros y compañeras que iniciamos la militancia en determinado momento donde eso generó cierto auge. Y ahí yo me siento recontra emparentado. Y lo traigo esto porque me parece que también a veces podemos cometer el error de analizar nuestro presente en función de una realidad que tiene que ver más con la trayectoria personal nuestra que con la de nuestro pueblo. Y por lo menos yo, que vengo de una tradición de militancia que se inició con el autonomismo y con todo lo que el zapatismo nos influyó, poco eso después tuvo que ver con lo que sucedió a partir del 2003 en Argentina. Y creo que lo que sucedió a partir del 2003 en Argentina tuvo una potencia que tiene por lo menos dos fundamentos, o muchos fundamentos, pero yo quiero destacar dos. La cuestión regional y la historia del peronismo en nuestro país. Y lo importante que fue la historia del peronismo en nuestro país, que quienes nos formamos militando durante los 90, en mi caso a fines, pero durante los 90, suponíamos que eso no existía más. Porque de hecho Menem había hecho mucho para que eso sea así. Y sin embargo seguía existiendo. ¿A qué voy con todo esto? Creo que hoy, Diego dijo algo que es una metáfora que voy a usar también. El libro se imprime cuando la moneda estaba en el aire. En agosto del 2023, en la disputa entre un peronismo con mucho de conservadurismo, con todos los límites que planteó Mariano y Diego, que yo comparto plenamente. Digo, los resultados que tenemos, la situación que vivimos hoy es resultado de todo eso, y no solo, o no necesariamente, del gobierno de Milei, que combatimos, que enfrentamos. Pero digo, Milei está acá
gracias a todo lo otro y no a sus virtudes. Ahora, en este momento también la moneda está en el aire. En este momento también la moneda está en el aire y cómo caiga la moneda, me parece que obviamente es el resultado de la lucha popular, de la capacidad de resistencia que tengamos, pero nos va a dar una conclusión de si esa acumulación que nosotros vemos en el campo popular, en los sindicatos, era tal o no como para enfrentar una situación como la que estamos enfrentando ahora. Diego, por ejemplo, lo mencionó, no dijo está cerrada Telam, dijo están cerrando Telam. Y para mí, dentro de la imprecisión que plantea decirlo así, es correcto. Porque digo, nosotros estamos enfrentando el cierre de Telam con 2 acampes en la puerta de los edificios y nos negamos a decir que Telam está cerrada. Los compañeros esta semana cobraron el sueldo. Nadie se fue con un telegrama de despido. Los compañeros que se fueron forzados, con vallas en la puerta de su lugar de trabajo y demás. Quiero ver cuánto me puedo extender. Ninguno lo hizo con un telegrama de despido. Entonces estamos en medio de un proceso de lucha. Y nuestra lucha es una lucha muy menor en relación a toda la lucha que está dando el pueblo y una gran pelea que tenemos que enfrentar, que la vemos, por ejemplo, cuando uno lee los 300 artículos de la ley bases. Digo, a mí a veces me da pudor hablar solo de la privatización de la televisión pública de Radio Nacional, con todo lo que hay en ese proyecto de ley y todo lo que supone. Entonces, bueno, yo creo que, insisto, que la moneda está en el aire, que en ese sentido el sopapo que nos comimos el 19 de noviembre, que es la foto de una película que viene mucho más atrás, de por lo menos 40 años, o que en esos 40 años de fracasos democráticos, para llamarlo de alguna manera, también con aciertos, también con triunfos. Por ejemplo, que el peronismo a sus 3 banderas históricas le haya agregado de la bandera de la patria grande y la memoria, verdad y justicia, me parece que es también un valor de esta etapa, de estos 40 años de democracia, que el movimiento popular más progresivo, más importante que tuvo la historia de nuestro país, haya agregado esas otras 2 banderas, que son 2 banderas progresistas, que da gusto reivindicar. Me parece que también es un valor de esa democracia, sin duda, todo lo que tiene que ver con la acumulación en cuanto a construcción territorial, política, sindical, social, de la que hablaba Mariano, y creo que el resultado o cuán importante es eso, lo vamos a ver, cuán importante es esa acumulación, qué capacidad tiene toda esa acumulación, toda esa experiencia, la vamos a ver en el resultado de la lucha que estamos llevando adelante por estos días, de manera segmentada, diversificada, fragmentada, pero también con algunas cosas a favor, y menciono una, por ejemplo, porque estamos acá además, que es un stand de una coordinación de sindicatos, el rol de la CGT. El rol de la CGT del movimiento obrero, que en los 90, por ejemplo, tuvo un rol colaboracionista con el gobierno de Menem. De hecho, se partió, se armó la CTA, después el MTA, con la reforma laboral y la reforma del Estado, con las privatizaciones, que durante el macrismo, al principio, tuvo una relación, no sé decirlo oficialista, pero una relación buena con el gobierno de Mauricio Macri, y que hoy desde el primer momento es claramente opositora, y que además tiene algunos aspectos como, por ejemplo, una nueva mirada en torno a los movimientos sociales, y que en cada conferencia que da la CGT, por ejemplo el otro día, el 1 de mayo, está también el secretario general de la UTEP, como una expresión de eso, que hay una unidad con la CTA que no existía durante el gobierno de Macri, mucho menos cuando la CTA emerge en los 90. Entonces creo que ese es un dato político distinto, al menos, de otros momentos en donde enfrentamos gobierno de derecha. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Y siempre que hubo resistencias, esto lo digo, y ojalá que no sea así, siempre que hubo resistencias a gobierno de derecha en la Argentina, la CGT se partió. Siempre que hubo avanzadas fuertes de gobierno de derecha, y bueno, esta vez todavía no. Y yo creo que eso es un valor que tenemos que reivindicar, que tenemos que pelear para que eso siga siendo así, al interior de los sindicatos, al interior del movimiento obrero, que además es lo que permite que haya, por ejemplo, 99 diputados de Unión por la Patria, que tampoco volaron por los aires y se partieron en 1000, como sí sucedió durante el macrismo,
que la mitad de lo que había sido el peronismo hasta ese momento votaba el presupuesto de Mauricio Macri. Bueno, creo que hoy tenemos algunos datos que nos pueden dar algunas pistas. No sé si con eso nos va a alcanzar, pero insisto, creo que la moneda está en el aire, que también el resultado de esta lucha que estamos llevando adelante, que estamos atravesando, de este momento político, también va a ser de alguna manera nos va a dar un elemento para analizar cómo llegamos a esta etapa. Bueno, para no perder el hilo, digo algo muy breve respecto de lo que planteaba Agus, y para dejarle también la palabra a Diego nuevamente. Dos cosas, ¿no? Me parece que hay algo del orden de por qué fechar el análisis en los 40 años. Es porque se empieza a pensar desde el 83 a esta parte con otro paradigma, que es diferente al de la etapa anterior, no solo de los 60-70, sino del siglo XX e incluso de parte del siglo XIX, ¿no? Es decir, se deja de pensar en la posibilidad de la ruptura revolucionaria, al menos con ese lenguaje. Entonces me parece que eso amerita hacer ese recorte, ¿no? Pero sí ligado a la experiencia del golpe del 76, que es lo que muchas veces no se hace, me parece, ¿no? Es decir, se plantea un análisis de estos 40 años como que las luchas de los pueblos en Argentina plantearon siempre el eje de la democracia y entonces se reconquistó. Digamos, el libro empieza con eso, es decir, ¿es una reconquista de la democracia o en realidad es la inauguración de un nuevo ciclo con características específicas que antes no estaban, ¿no? Y si es así, hay tanto para festejar. Era un poco pensando también en agosto del 23 que íbamos a tener en diciembre grandes festejos por los 40 años de la democracia, cosa que al coincidir con la asunción de Milei no sucedió, pero sí hubiese sucedido si ganaba Massa, y creo que ahí la discusión iba a ser muy pujante en torno a cómo el peronismo leía los años 80, el alfonsinismo, la democracia, ¿no? Me parece que ahí va a ser una gran disputa ideológica que finalmente no se dio por la coyuntura electoral. Y así todo, me parece que hay algo interesante para pensar, ¿no? Que vos decías la ganancia en términos de la recuperación de las banderas de memoria, verdad y justicia, ¿no? La cuestión latinoamericana, y que se expresa también en la consigna, me parece, de los años kirchneristas, ¿no? De ese ciclo de gobiernos progresistas, que es un nacionalismo popular, se vuelve a recuperar ese archivo, esa tradición, y se le agrega democrático y feminista, ¿no? Me parece que eso expresa una ganancia del proceso de estos años, pero a la vez eso anula el concepto de nacionalismo popular revolucionario, ¿no? Con lo cual ahí también hay una pregunta por hacerse. ¿Por qué una cosa quita la otra? ¿Por qué no se habla de un nacionalismo popular, democrático, feminista y revolucionario, ¿no? Me parece que hay algo ahí que es algo que queda para pensar, que en el libro aparece como parte de la discusión y que amerita nuevas reflexiones y elaboraciones teóricas y discusiones políticas. Y la otra tiene que ver con la cuestión del zapatismo, que en el libro aparece puesto en relación con la Comuna de París, con la comunidad organizada peronista, es decir, con la incorporación del zapatismo como una baldosa más dentro del gran mosaico de tradiciones de lucha de nuestros pueblos en estos años, en estas décadas y en el largo plazo. Así todo, me parece que habría que pensar que no siempre las conexiones son directas. Si sería posible pensar incluso hasta el Estado comunal que plantea la revolución bolivariana en Venezuela sin la experiencia zapatista, o si podríamos pensar la dinámica asamblearia de las economías populares, de los feminismos, etcétera, sin ese elemento de lo que planteó el zapatismo en esa coyuntura. Creo que queda claro que desde los 2000 en adelante hay una ruptura respecto al nuevo ciclo, me parece que sí, que poco y nada toman, por ejemplo, la revolución bolivariana, el proceso de los gobiernos progresistas del zapatismo, pero que en las luchas de los movimientos aparecen rasgos, elementos, el concepto de autonomía. Hay organizaciones de UTEP que hoy mismo plantean la economía popular ligada al concepto de autonomía en los territorios. Y después que hay algo del orden de esos caminos que se bifurcan en los 2000, que hacen que el zapatismo quede un poco relegado, pero incluso en las discusiones que plantea Evo Morales y su grupo en la Bolivia de fines de los 90, cuentan que el zapatismo era fundamental en sus debates, y después ellos optaron por otra vía, ¿no? Que es un poco la que terminan inaugurando con la del instrumento político de los movimientos sociales que disputa lo electoral. Pero me parece que hay algo ahí para pensar en términos de una amplitud de memorias heterogéneas en las cuales entran
muchos elementos que en el pasado eran inconexos y que hoy tenemos la posibilidad de ponerlos en un repertorio común, ¿no? No solo el zapatismo, sino hasta incluso cierta tradición de las izquierdas y el peronismo, ¿no? Justamente mencionábamos a Horacio González, que estamos a metros de la sala que se inauguró el año pasado, y Horacio tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es más poética que teórica, pero que dice también, no solamente, sino también podemos pensar al 17 de octubre del 45, el nacimiento del peronismo, como ecos lejanos de la Comuna de París, ¿no? Entonces, bueno, algo ahí entre Comuna de París y peronismo, que parecerían dos cosas radicalmente opuestas, hay operaciones del pensamiento que pueden ponerlas en un cierto diálogo, ¿no? Entonces, bueno, nada, como para seguir sumando, creo, a los debates no solo de la actualidad, sino de cómo leemos el pasado de las luchas, que me parece que son importantes también seguir trabajando, ¿no? en estas construcciones. Gracias. Bueno, qué quilombo que tenemos, ¿no? Son muchas cosas las que se van diciendo y estamos, yo creo que muy desafiados por todos lados. Estamos muy desafiados por todos lados. Y a mí me parece que si estamos muy desafiados por todos lados, tenemos que animarnos a pensar lo más de frente posible, ¿no? De todas las cosas que se dijeron, la verdad tengo una serie de anotaciones. De todas me gustaría decir algo, no voy a poder y además va a ser muy aburrido, pero voy a empezar por lo del zapatismo, ¿no? La idea de si el zapatismo y lo que también se llama autonomismo son una marca en nuestra vida personal o tienen algo que ver realmente con la vida popular de este país y, en última instancia, no como historia, si tiene algo que decir al presente actual de este país. Si experiencias como el zapatismo tienen algo que decirle a la experiencia actual. Recién Mariano decía la Comuna de París, bueno, mucho más atrás. El peronismo no derrotó al neoliberalismo en la Argentina. Eso no ocurrió nunca, ningún día, ningún minuto en la historia de este país. Lo hizo el movimiento que desembocó en el 2001. Pregunta, ¿esto no es así? ¿Esto que yo estoy diciendo ahora, me lo estoy inventando? ¿Lo leen de otra manera? ¿Alguien recuerda el papel extraordinariamente heroico de Néstor y Cristina del 2001? ¿Eso existió? Eso no existió. Eso no fue así. Entonces, ¿qué fue ese 2001? Por supuesto, fue la concreción de una serie de luchas muy complejas, desde la precariedad más absoluta, protagonizadas por personas que estaban condenadas por este neoliberalismo a desaparecer, por hambre, por inanición, por falta de estructuras públicas, por cierre de empresas, por privatizaciones. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Esa historia brutal que hoy vuelve, esa historia que es la nuestra, que es la que vuelve a ocurrir acá. En aquel momento, el zapatismo fue central en el imaginario de las luchas sociales. No fue marginal, fue central. La idea de asamblea, la idea de comunidad, la idea de mandar obedeciendo, la idea de que no se trata solo de tomar el poder, porque además, en un momento de tomar el poder, no es un horizonte posible para esos movimientos. Igual se puede luchar. Podemos no tener un proyecto alternativo de sociedad, podemos no tener un modelo de gobierno, pero tenemos razones para actuar en términos de dignidad. La idea de dignidad en los movimientos piqueteros, fuertísima. ¿De dónde venía? Entonces, no acuerdo, compañeros, no acuerdo con la idea de que el zapatismo y esos momentos heroicos y utópicos de la lucha en América Latina sean marginales, y no acuerdo con que la cultura peronista haya sido más importante para lo que pasó en este país. Y no acuerdo tampoco con decir que esa única cosa llamada peronismo exista. Entonces, voy a tratar de explicarme porque sé que estoy diciendo una cantidad de cosas que ustedes perfectamente pueden decir divertido pero absurdo, y sin negarles la razón, quiero decir una cosa. Primero, el peronismo del que se habla de los 70 claramente no existe más. Lo dijo Mariano recién. Tenemos un montón de organizaciones masivas en la Argentina. Si estuviésemos en los 70 diríamos son los sindicatos, pero Mariano no está hablando de los sindicatos, está hablando de otra cosa. Está hablando de la destrucción de la clase trabajadora argentina, provocada por la dictadura militar, que liquidó las bases de aquel peronismo de los 70, que era capaz de provocar momentos de igualación social muy fuertes, que podía reivindicar una ciudadanía popular muy fuerte, que podía tirar del conjunto de la sociedad argentina, desde la clase trabajadora, para democratizar la sociedad. Eso es lo que fue derrotado en el 76 por las armas. También lo sabemos muy bien. Y sabemos muy bien que todas las debilidades de la clase trabajadora de estas décadas provienen de ese origen. Lo que yo quisiera reivindicar, en todo caso, lo que dijeron Mariano y el compañero secretario general, lo voy a llamar así, es que a pesar de todo hay luchas que acumulan.
en las nuevas circunstancias hay organizaciones y formas de lucha que acumulan. Y en la segunda mitad de los 90 hubo eso. Mariano nos lo cuenta en sus libros al detalle. Hubo eso, hubo un proceso de acumulación social desde abajo. Sin ese proceso social desde abajo, no me imagino de dónde hubieran sacado su legitimidad y sus posibilidades políticas aquella fracción del peronismo que se volvió luego la militancia más dinámica de la Argentina los últimos 15 años, llamado kirchnerismo, con todas sus agrupaciones, sus discusiones, sus rescates del pasado y sus dinamismos. Entonces, por un lado, me gustaría discutir eso, ¿no? Discutir si decimos que existe una cosa llamada peronismo que es siempre la misma. Yo creo que no. Segundo, si es lo mismo un peronismo que tiene una clase trabajadora pujante en un capitalismo industrial que lo que tenemos hoy. Si es lo mismo, yo creo que no. Tercero, las formas de acumulación social y política de este momento, a mi modo de ver, no nos vienen dadas por el pasado. Va a haber que inventar. A mi modo de ver, va a haber que inventar. Va a haber que inventar cómo se inventó en los 90, ¿eh? No digo inventar como no sé cuándo. Va a haber que inventar cómo el movimiento social y popular en América Latina está acostumbrado a hacer. Hoy podemos decir que el peronismo abraza la lucha de los derechos humanos, pero la lucha de los derechos humanos nace de una invención, desde abajo, con un esquema absolutamente radical de autonomía organizativa y política. O sea, tampoco lo podemos olvidar. Las Madres de Plaza de Mayo no nacieron en un homenaje en la Casa de Gobierno, ¿no? Y la mera idea de que los organismos de derechos humanos sean una oficina del gobierno es un problema. Todos sabemos que los derechos humanos se violan hoy en todos los barrios de este país y es ahí donde se inventa o no se inventa realidad política nueva. ¿Cuán cerca estamos de eso? ¿Cuán cerca estamos de los abusos policiales, de los abusos de seguridad en los barrios populares? Porque es ahí donde se inventa. Entonces, me parece encantador que la superestructura política del peronismo se atribuya todas las frases sexys y de moda de la época: nacional, popular, revolucionario, democrático, feminista. Pero lo que me parece que tenemos que tener en cuenta, latinoamericanista, todas las categorías, que es que de esa etiqueta no deriva una lucha eficaz, en este caso. Más bien es al revés, se van quedando las etiquetas de viejas luchas que fueron eficaces. ¿Y que fueron eficaces? Porque fueron desde abajo, y porque respondieron a necesidades concretas, y porque fueron instrumentos efectivos para cambiar algo en la realidad. Y hoy no son instrumentos efectivos para cambiar algo en la realidad. Lo estamos viendo. Entonces me paso al segundo elemento. ¿Por qué balance ahora? Balance ahora porque el balance lo hizo la ultraderecha argentina, hizo el balance de la sociedad argentina. La sociedad argentina no hizo su balance en los organismos de derechos humanos, no lo hizo en los sindicatos, no lo hizo en la intelectualidad de izquierda, o popular, o peronista, lo hizo con Milei, lo hizo con esta basura y no lo podemos creer y no lo podemos entender. Me gustaría que nos quedemos un segundo en esto. Acaban de hacer un balance de la que la sociedad argentina piensa de estos 40 años de la democracia. No es lo que pensamos nosotros. Claramente, ese balance no lo hicimos nosotros. Nuestro balance es despreciado. Nuestro balance es despreciado. Anteayer, el alfonsinista Ernesto Tenenbaum le hace una entrevista a un señor llamado Nicolás Márquez que llama a matar homosexuales por la calle. Y le dijo: qué interesante, hagámoslo más largo. Y en el corte, la periodista cuenta: recién le pedí a Márquez que me firme el libro y no quiso firmarlo porque mi virome es verde y le recuerda al pañuelo verde, ¿no? Y uno dice: ¿le pidieron un autógrafo en el corte? A este tipo le pidieron un autógrafo. O sea, no es que lo sentaron ahí para discutir, lo sentaron ahí para montar una escena de conversación con unas personas que no están conversando con nosotros, están firmando una serie de condenas al pueblo argentino en términos de desposesión, de violencia y de narración, que son intolerables. Entonces, yo también confío, con confianza militante histórica, como dices desde chico, en que los vamos a derrotar. Pero no creo que hoy sepamos cómo los vamos a derrotar. No sé cómo los vamos a derrotar. Creo que los vamos a derrotar. Pero creo que los vamos a derrotar primero porque vamos a llamar las cosas como son. Porque vamos a pensar las cosas como son. Porque vamos a intentar entender cuál es la fuerza que ellos tienen. ¿Por qué la sociedad argentina, para humillar a la clase política argentina y a todos sus partidos políticos, eligió este muñeco? Esta pregunta yo me la quiero hacer, porque la derecha argentina y el peronismo argentino fueron humillados electoralmente en la última elección. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo se construyó? Y lo último que quiero decir es que esto no es un problema argentino, esto es un problema global. No vamos a poder resolverlo solamente pensando en la coyuntura argentina. Nuevo momento del capitalismo, estrategia de las derechas a nivel global,
intervención de formas de comunicación y tecnologías que están favoreciendo formas de subjetivación política que nos cuesta mucho entender y con las que nos tenemos que enfrentar. Tengo la impresión de que el lenguaje que nosotros hemos constituido no está conectando con la desesperación popular. No está conectando. De la derecha sí está conectando. Mi opinión es que el problema del balance es un problema al que recién nos estamos enterando. Que la derecha hizo el balance que nosotros creíamos que estábamos haciendo mejor nosotros, que para nuestra sociedad eso no es así, que para muchas sociedades de América Latina eso no es así, y estamos desafiados. Quisiera decir que me parece que existe una tradición de las militancias populares que es la de saberse desafiados, de saber que estamos en la adversidad y que las luchas las vamos a dar con más lucidez cuanto más desafiados nos sepamos y cuanto más afrontemos esa adversidad. Bueno, daría para horas de debate, así que también tenemos otras dos actividades acá en el stand de Radar hoy, la Intersindical de Cultura y en estas actividades organizadas por el CIPREVA. Yo solamente quería decir algo para cerrar un poco la charla del día de hoy, que me parece importante tener en cuenta en función de todo esto que surgió, que está en el libro, que estuvo en esta charla y que está en este stand, y que tiene que ver con que si no existieran las organizaciones, todas las que mencionamos hoy, con el nivel de territorialidad, de masividad, de desarrollo político, etcétera, la situación sería de barbarie absoluta, ¿no? Y que así todo no estamos logrando encontrar las formas de poder frenar esta ofensiva que tenemos sobre nosotros, que es desde ahí, es desde esas organizaciones, pero desde la posibilidad de recrearse también desde esas organizaciones. Coincido en que si nos quedamos en lo que construimos hasta acá para enfrentar lo que está presente en la realidad argentina hoy, vamos a ser derrotados. Y en relación a eso me parece muy importante para mencionar un poco en el recorrido que aparece en el libro, pero que me parece que alumbra un poco ese balance de esos 40 años, algunos de estos desafíos, y es esa relación entre invención y tradiciones, ¿no? Es decir, surgen las madres como una gran invención en los años 70 frente a la dictadura, y en los 90 aparecen los hijos que continúan esa lucha, pero a la vez la recrean. Los hijos no es lo mismo que las madres, y en un punto sí. El movimiento piquetero toma el piquete que venía de la huelga de fábrica, pero para interrumpir no solo la circulación de mercancías, sino el sentido común que circula en los medios masivos de comunicación. Y 10 años después, o 15, nacen las economías populares sobre las bases del movimiento obrero organizado histórico, sobre las bases del movimiento piquetero, pero de nuevo, haciendo una operación de recreación. Las economías populares no son lo mismo que el movimiento piquetero 15 años después. Son otra cosa, pero sobre esa base. Entonces me parece que hay una relación ahí muy importante que tenemos que poder seguir retrabajando, y estando hoy presentando este libro en un espacio de intersindical y organizado por un sindicato de prensa, me parece que no podemos sino también pensar la necesidad de que la nueva columna vertebral, como decimos algunos, y aparece mencionado así en el libro, sobre la que se construya un proyecto emancipatorio en la Argentina, tiene que estar sustentada en bases populares, en bases sindicales, pero en un tipo de sindicalismo también que sea capaz de recrearse, que esté a la apertura de esas luchas, de esos procesos que se han gestado en estos 40 años, porque la clase trabajadora se reconvirtió al calor de la reconversión del capital de estas últimas 4 o 5 décadas en el mundo entero y en la Argentina, y por lo tanto es difícil pensar un tipo de sindicalismo que no pueda estar a la escucha y a la actitud de alojar también las nuevas agendas que van surgiendo en las peleas populares. Por eso me parece importante que hoy podamos presentar este libro, conversar sobre todos estos temas en un stand de la Intersindical, también para conectar toda esa historia de lucha social, de lucha de los movimientos populares, con la larga historia de la lucha del movimiento sindical en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero. Así que bueno, creo que estamos ya de hora. Muchas gracias, el libro está a disposición a la venta y gracias por venir.